El juzgado cuarto local del circuito de Bucaramanga, en este momento, cuando son las 11:30 de la mañana, reanuda la presente audiencia y dicta la correspondiente sentencia. El despacho nos da una síntesis de los hechos y la contestación de lo mismo fundamentado en lo dispuesto en los artículos 279 y 280 del CGP, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, por lo cual nos remitimos al escrito de demanda y su contestación orantes a folios 2 a 17 y 35 a 42 respectivamente. Durante la presente audiencia, la oportunidad concedida para ello, los mandatarios judiciales de las partes presentaron sus alegatos de conclusión, argumentaciones que fueron valoradas por el despacho para la toma de la decisión. Como se encuentran debidamente satisfechos los presupuestos procesales y no se vislumbra una causal de nulidad que invalide total o parcialmente la actuación, es el caso de resolver de fondo el litigio previo a las siguientes consideraciones. Problema jurídico. Conforme al problema jurídico planteado en la audiencia del artículo 37 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el debate se centra en determinar primero si entre las partes existe una verdadera relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido con extremos temporales desde el 28 de febrero de 2016 al 15 de agosto de 2019. De ser así, si el señor Jairo Gómez Pedraza tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y vacaciones junto con las indemnizaciones por despido injusto, moratoria por el no pago oportuno de prestación, aporte a la seguridad social y perjuicios inmateriales ocasionados por el despido. La tesis que va a sostener el despacho. El despacho sostendrá la tesis que entre las partes existe una relación laboral regida por un contrato a término indefinido con extremos temporales entre el 3 de marzo del 2016 al 14 de julio del 2019. Y por lo tanto se tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, vacaciones debidamente indexados, junto con los aportes a seguridad social en pensiones no más, absolviéndose al demandado los demás aspectos, entre ellos la indemnización moratoria, reconociendo en su lugar la indexación de las sumas que se condenen. Para resolver el problema jurídico como antecedentes tenemos los siguientes. Es necesario las siguientes previsiones de orden legal y jurisprudencial. Artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo dispone que para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos como son la actividad personal del trabajador, la dependencia de este respecto al patrón y el salario como retribución del servicio. No obstante, la norma en la referida decisión debe ser interpretada de manera sistemática con el artículo del Código Sustantivo de Trabajo, que dispone que se presume que toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo. Luego, para entender el verdadero alcance de la normatividad traída a referencia, es pedido recordar que la Corte Suprema de Justicia de manera reiterada ha sostenido que, abro comillas, al actor le basta aprobar la prestación personal o actividad personal para que presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde libertad dicha presunción, con lo que quedó beneficiado al operario. Sentencia número 62-373 de 24 de julio de 2019, componencia del doctor Gerardo Botero Zuluaga. Toda la relación laboral y con ella presumir el contrato incumbe al actor el deber de demostrar otros aspectos contractuales tales como los extremos temporales de esa actividad, el monto de su remuneración, la jornada en virtud de la cual se desarrolló la misma, las circunstancias que rodean la terminación. Sentencia número 60.484 del 10 de julio de 2019, componencia del doctor Gerardo Botero Zuluaga. Adicionalmente, frente a este punto, tenemos que eventualmente, si bien no aplica de manera directa porque hay una empresa de transportes, pero hay un servicio de transporte de mercancía, ¿sí? En este momento, pues, no se estableció sino simplemente unos fletes, pues no se estableció si el mismo estaba vinculado a esa mula o esa camión, tractomula, a una empresa de transporte público. No está estipulado en ninguna parte. Por tanto, por regla general, la presunción que establece el artículo 15 de la Ley 15 de 1959 frente a la vinculación con todos los contratos de trabajo frente a los choferes de transportes de servicio público asalariados, pues obviamente no aplicaría en este caso, puesto como ya se dijo, esa presunción o esa circunstancia de que se presume esa situación dice lo siguiente: el contrato de trabajo verbal o escrito de los choferes asalariados del servicio público se entenderá celebrado con la empresa respectiva, pero para efectos del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, las empresas y los propietarios de vehículos, sean socios o afiliados, serán solidariamente responsables. Entonces, en este caso, si bien el despacho ha venido sosteniendo
que en otras circunstancias, cuando hay una afiliación a una empresa de servicios públicos, caso de transporte público, caso de los taxis, ¿sí? Y no se vincula a la entidad o a la empresa de servicios públicos, ha venido sosteniendo que por aplicación del principio de primacía de la realidad sobre la forma y adicionalmente la cláusulas ineficaces, artículo 43 del Código Sustantivo de Trabajo, ha venido sosteniendo que en ese caso se reconoce el contrato directamente con la persona, pero debe mediar una afiliación a una entidad de transporte público. En este caso, ni siquiera el testigo, los testigos traídos a colación dijeron con qué entidad de transportes estuvo vinculado el camión, solamente que era propiedad del señor Dairo. Eso sí quedó claro, la propiedad del camión y la tarjeta, pero que estuviese afiliado a una empresa de transporte directamente, por ejemplo, Copetran, Cotrasur, alguna empresa de transporte de carga, no apareció demostrado, solamente que la mula era propiedad del señor Dairo. Hasta el momento no vi esa prueba y si está en el expediente, pues hay que hacer, les pido excusas porque no la vi. Artículo 34 de la ley 336 de 94 también, pues por ese punto sería por regla general no aplicable. Entonces, en este caso, lo que debemos analizar es que si bien existe como de manera analógica esa situación, existe la presunción del artículo 24. Y esa presunción, y quedó claro acá, que frente a ese punto, que el señor Jairo Gómez Pedraza manejaba la mula de propiedad del señor Dairo de Jesús Quiroz Arrieta. Lo único que estaba en tela de juicio es la naturaleza del vínculo. Si realmente estábamos ante un vínculo civil o comercial o ante un vínculo de naturaleza laboral. Entonces, frente a la pasiva, sostuvo que el vínculo era de naturaleza comercial o civil. Esto es un arrendamiento, que es un negocio que no está prohibido. Pero frente a ese punto, debemos analizar que si bien el señor Jairo Gómez Pedraza solicita que se le declare la relación laboral con el señor Dairo Gómez, Dairo de Jesús Quintero Arrieta, frente a la situación del contrato de trabajo, si bien el apoderado de la parte demandada, hizo todo un ejercicio para encontrar que aún desde los testigos traídos por la misma parte actora, no había o había la lógica de un contrato de arrendamiento y aún enunció algunos aspectos frente a ese punto, pues frente al tema del contrato de arrendamiento no se allega un medio de prueba más que la prueba documental. Esto no existe la prueba documental, sino simplemente la prueba testimonial. Y frente a ese punto hay que ser claro frente a los testigos que trajo la parte actora. Y es que frente a ese punto tenemos que el señor Oscar Eduardo Galeano dijo que era el domiciliario para hacer unas consignaciones a favor del señor Dairo de Jesús Quiroz. No obstante, sostuvo no conocer al demandado, ni mucho menos qué aspectos propios de la relación laboral reclamada por el actor, y dijo que también le transportaba algunos repuestos. O sea, realmente frente al tema, no. Lo que sí dijo era que más o menos fue lo que dijo, pero realmente ese testigo, pues frente al tema de las circunstancias no da mucho pie. La señora Gloria Amparo Ortiz, que es la esposa del demandante, hizo un recuento de la actividad del conductor que desempeñaba con su pareja, sin embargo, no fue testigo presencial muchas veces de los hechos directos de la vinculación y muchos de las circunstancias que planteó fueron dichos que fueron enunciados por parte de su esposo. El señor Héctor Cáceres Rojas indicó que se desempeñaba en el mismo cargo de conductor de tractomula, precisando que nunca había prestado los servicios para el demandado, que fue objeto acá de las dos alegaciones de las partes, pero que con ocasiones concurrían en los mismos destinos, donde compartían charlas de lo que conoció la forma de pago, los sitios para llevar la carga, las diversas mulas que eran de propiedad del demandado, pero no constarle nada en específico respecto a la forma de contratación, más allá de lo dicho por el demandante, o sea, no es un testigo directo. No obstante, frente
a los interrogatorios de parte, quedó claro que el señor Dairo de Jesús Quiroz Arrieta, pues, era propietario de la mula, así como lo muestra la tarjeta de propiedad, y que dijo que le había arrendado la mula y que la forma de pago era el 10% de lo que quedara del flete. Eso fue lo que manifestó realmente el señor Dairo de Jesús Quiroz Arrieta. Frente al señor, pues, Jairo Gómez dijo que durante todo el tiempo había prestado el servicio de manera interrumpida y allí. Entonces, queda claro, es una prestación personal de servicio y realmente frente al tema de la remuneración, ya me va a referir más adelante. Entonces, frente a ese tema de que es una presunción de orden, un contrato de naturaleza de arrendamiento, y si bien el apoderado de la pasiva hizo una argumentación bastante fuerte en el sentido de algunos aspectos, pues el despacho deja ver que en este caso se debe inclinar ante la duda por la presunción, porque hay argumentos que plantean o que llaman la atención, y es que efectivamente pues muchos de los pagos se hacían directamente al señor, de un lado al señor demandante, al señor Jairo Gómez, pero la situación de estar cuadrando cuentas, la situación de los pagos, de los anticipos, de pronto de las manifestaciones de la forma en que se hacía el pago, pues no deja claro si estábamos realmente ante un contrato de arrendamiento o ante un contrato de naturaleza laboral. Entonces, entre esa duda, me voy por la presunción legal, que favorece al trabajador. Entonces, en ese punto, pues, frente a esa duda, indubio propietario. ¿Sí? Entonces, voy a esa circunstancia, que es la presunción del artículo 24. Frente a la prueba documental, vamos a analizarla de la siguiente manera. Los extractos bancarios aportados junto con la demanda refieren consignaciones y depósitos de dinero durante los años 2016 a 2019. Sin embargo, de ellos no se logra determinar quién y bajo qué concepto se realizaron algunos depósitos. Los apartes de las historias clínicas ante la clínica Chicamocha no refieren sino los diversos padecimientos de salud sufridos por el demandante en diversos periodos sin que ellos se desprenda una prestación de servicios. La compañía de transportes SAS Tricarga efectuó 15 anticipos de viaje al señor Jairo Gómez Pedraza entre el 3 de marzo de 2016 al 26 de diciembre de 2018. La empresa Humana Inversiones SAS efectuó anticipos de viaje al vehículo XMC 650 a favor de Jairo Gómez Pedraza del 12 de julio al 18 de julio, 24 de julio, 5 de septiembre, 17 de septiembre, 6 de octubre, 22 de octubre, 27 de octubre de 2018 y 26 de marzo de 2019, dice allí. Eso es lo que dice. La empresa BIS Integral de Carga realizó 8 anticipos para el vehículo realizó 8 manifiestos de carga para el vehículo XMC 650 conducido por el señor Jaime Gómez los días 29 de abril, 20 de mayo, 18 de junio, 2 de julio, 9 de julio, 7 de septiembre, 7 de octubre de 2017 y 11 de marzo de 2018. En los diferentes manifiestos de carga se logra determinar que el titular de los mismos era el señor Dairo de Jesús Quiroz Arrieta y aparece inscrito como único conductor de vehículo XMC 650 el señor Jairo Gómez Pedraza. En respuesta al oficio E0029 emitido por la Secretaría de este despacho, la empresa Transpiedecuesta señaló que en favor del vehículo XMC650 se desembolsaron un total de 34 anticipos de viaje a favor del señor Gómez Pedraza entre el 8 de abril de 2016 al 4 de marzo del 2019. La empresa de transporte de carga terrestre limitada, mediante comprobantes y manifiestos, señala que efectuó anticipos del señor Gómez Pedraza por los servicios prestados en XMC 650 los días 24 de abril, 18 de mayo, 13 de junio y 14 de julio de 2019. De lo anterior, el despacho está claro que el señor Jairo Pedraza, entre el señor Jairo Gómez Pedraza y el señor Dairo de Jesús Quiroz Arrieta existió una relación laboral, como ya se dijo, aplicando la presunción legal regida por un contrato a término indefinido, atendiendo a estos aspectos. Primero, que el vehículo XMC 650 es de propiedad del señor Quiroz Arrieta, medio de transporte a través del cual el demandante prestaba sus servicios de conductor para el transporte de carga pesada en las vías del país, vehículo que le genera ingresos directos a su propietario. Quedó comprobado que el demandante estaba sujeto a algunos elementos o a transportar cargas del señor Quiroz Arrieta, quien a su vez era el propietario de la mula. Se dijo en algunos aspectos que era el que cuadraba los fletes y redireccionaba los destinos del conductor, de acuerdo a la carga que tenía disponible él. Pero también se habló que el señor Jairo Gómez, de manera independiente, pues buscó unos contactos de los transportes o flotes de vuelta.
Eso frente a ese punto. Pero la mayor parte de la carga sí era del señor Quirós Arrieta. De acuerdo a los diferentes fletes y manifiestos de carga, se determinó que el único conductor del vehículo XMC 650 lo fue el señor Jairo Gómez Pedraza. Es decir, nunca hubo otra persona que manejara el mismo durante varios años, por lo tanto el demandante no está facultado para delegar la función en terceros, tal y como señaló el demandante en su interrogatorio de parte. Si bien en ocasiones cuadraba con los contactos, también lo es que siempre debía contar con el visto bueno del demandado, según sus dichos. No obstante, recordemos que es una confesión en favor de él, entonces, frente a ese punto, esto manifiesta también que se toma con un poco más de rigurosidad de sus dichos. Y adicionalmente, que se debía dar prioridad siempre a la carga del establecimiento de comercio de propiedad del señor Quirós Arrieta, aspecto que no fue controvertido en este caso por el demandado. En lo que respecta a los extremos temporales, dígase que si bien es cierto el escrito de demanda se señalaron unos, estos no fueron convalidados con la extensa prueba documental, sin embargo, tomarán los periodos más antiguos de los manifiestos, esto es 3 de marzo de 2016 al último manifiesto que fue el 14 de julio de 2019. En lo que respecta a la remuneración, dígase que la parte demandada es clara en aceptar que el valor a cancelar por el demandante al demandante era del 10% de cada flete, por lo que para tasar cada anualidad se tomó el manifiesto de carga y se le aplicó el 10% como contraprestación del servicio en los meses en donde no aparecía registro alguno, se dispuso el salario mínimo legal mensual vigente y en los que resulta inferior igualmente se mantuvo el salario mínimo legal vigente. Si bien en algunos aspectos el despacho ha venido sosteniendo, y acá claro, que cuando se trata de salario variable, si es mínimo de legal, pues se puede reconocer porque es un salario que es por obra o actividad. En este caso vamos a aplicar el mínimo legal vigente en atención a que hubo en la mayor parte de los casos la continuidad del proceso. No obstante, pues se aclara esa situación para que no tengamos más adelante inconvenientes en esos puntos. Entonces, el despacho hizo una liquidación con salarios promedios, la cual ya puede estar consultada en el OneDrive, en este caso en el OneDrive o en el chat, según le voy a solicitar al secretario que lo suba. En este momento, esos son los valores que tenemos de promedio para el año 2016, 689.455, de promedio para el año 2017, 768.185,25, de promedio para el año 2018, 781.242 y de promedio para el 2019, 993.439 pesos con 14 centavos. Entonces, frente a esta situación, el despacho pues va a declarar la existencia del contrato de trabajo con los extremos ya dichos, del 3 de marzo de 2016 al 14 de julio de 2019. Frente al tema de las prestaciones sociales, tenemos que contra el pago de prestaciones sociales y vacaciones causadas durante el desarrollo de la relación laboral, debe resaltarse que el incumplimiento del deber de pago en que funda la actora su reclamo supone una negación indefinida, en virtud de la cual la carga procesal se traslada a la parte demandada, quien en el caso de alegar la cancelación deberá demostrarlo como prueba idónea, resultando insuficientes para eximirse de la obligación que en tal sentido se cierne sobre el empleador la simple afirmación sin soporte probatorio que lo acredite. Revisado el plenario, observa el despacho que como quiera que el demandado manifiesta que entre las partes existió una relación comercial que no logró acreditarse, ello conlleva ineludiblemente a que nunca se efectuó el pago de prestaciones sociales y vacaciones. Por lo tanto, se de Jesús Quirós Arrieta reconocer al señor Jairo Gómez Pedraza las siguientes sumas por los siguientes conceptos. Por conceptos de cesantías, un total de 2.999.327 pesos. Por concepto de intereses a las cesantías, 313.208 pesos en total. Por concepto de prima de servicios, 2.999.327 pesos. Por vacaciones, 1.703.859 pesos. Valores que debidamente están actualizados al día de hoy. Eso ya viene con indexación de acuerdo a la liquidación que se
pone en el OneDrive, puesto que el total de las cesantías se hizo de acuerdo a la tabla que se anexa. Entonces, ¿cómo se liquidó las cesantías? Un salario por año de servicio completo o proporción de manera anualizada a calendario. Esto es, se liquidó las cesantías, se liquidó de conformidad con la ley 52 del 75, que tiene que ver con esto, el 12% de interés anualizado o en proporción. Adicionalmente tenemos esto que para la prima de servicio conforme con el artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo se cancela un mes de salario por cada año completo, pagaderos 15 días por cada semestre completo o en proporción. La cesantía de conformar con el artículo 249 pues, y el artículo 99 de 50 del 90 se liquida un salario por año de servicio o en proporción. Y adicionalmente tenemos las vacaciones que se liquidan de conformidad con la ley 995 de 2005 en 15 días de salario por año de servicio compensado. Entonces ahí está la liquidación y da un total indexado a la fecha de 8.015.722 pesos con 94 centavos. Sin perjuicio de la indexación que se causa a futuro, puesto que como ya se dijo, en este tipo de procesos, cuando se trata de reconocimiento de la aclaración de un contrato de trabajo y se aplica una presunción y las pruebas no fueron tan claras como ya lo dije, puesto que los mismos testigos traídos por la parte demandante, específicamente la persona que fungió como domiciliario, dijo que era un contrato de arrendamiento. O sea, no estaba clara la naturaleza de la relación. Entonces, por eso, el despacho, en atención a que la sanción moratoria no es una sanción que se aplique de manera automática, sino que hay que atender a la buena fe y en atención a que el vínculo estaba realmente en discusión, pues el despacho va a exonerar de la moratoria y por esa razón condenó a la indexación de las sumas anteriormente mencionadas, puesto que, como ya se dijo, el vínculo que se expresó era de naturaleza civil o comercial. Tan es así que uno de los testigos de la parte pasiva pues denunció que era un contrato de arrendamiento, aunque dijimos que era el domiciliario y que está en la ciudad de Bucaramanga, pero aún si un tercero que estuvo y fue traído por la misma parte demandante denuncia esa situación, pues obviamente el despacho pues no puede hablar en este caso de mala fe. Frente a la indemnización por despido sin justa causa, recordemos que de vieja data se ha establecido que las cargas probatorias para efectos de la sanción por indemnización por despido sin justa causa le corresponde al demandante demostrar la terminación de la relación laboral imputable al empleador. Y en este caso, en el presente momento, pues el despacho de la prueba recaudada no se logra determinar siquiera la fecha en la que terminó la debida relación laboral, teniendo en cuenta que como extremo final se toma en cuenta el último de los manifiestos de carga que no coinciden con la fecha indicada en la demanda. En esta medida, al no haberse determinado lo que conlleva el finiquito, no hay lugar a condenar al demandado por esta pretensión, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: que la prueba traída al plenario no fue cierta o no dio cuenta de efectivamente cuándo se entregó la mula, en qué manera, solamente que fueron y recogieron las llaves. Fue lo único que dijeron, pero los días exactamente no se da cuenta. Y si fue imputable o si fue alguna cosa o fue que no pudieran continuar con la labor, pues frente a ese punto se va a accionar de la indemnización por despido sin justa causa. Frente a los aportes a pensión, como quiera que la parte demandada siempre fundó sus creencias en la existencia de una relación comercial, se desprende que nunca efectuó cotización alguna a fondo de pensiones. Por lo tanto, se condenará al señor Dairo de Jesús Quiroz Arrieta a reconocer y pagar al señor Jairo Gómez Pedraza los aportes a seguridad social de pensiones al fondo al cual se encuentra afiliado el demandante por el periodo comprendido entre el 3 de marzo del 2016 al 14 de julio de 2019, con los salarios indicados anteriormente según la liquidación que se anexó para cada ciclo, que hace parte integrante de la presente sentencia, pero que no me permito enunciar porque está en una tabla. Entonces, como es oral, mejor anexamos la tabla al acta, que es más ilustrativa, de acuerdo a esa situación. Y únicamente en pensiones y de manera exclusiva de conformar con el artículo 22 y 23 del Código Sustantivo de la Ley 193. Solamente esa carga le corresponde al señor Jairo
Dairo de Jesús Quiroz Arrieta, perdón, de manera exclusiva. Ya sea que sea a través del cálculo actuarial, conforme con el parágrafo primero del artículo 33 de la Ley 100 del 93, con la modificación introducida por la Ley 797, o a través de la figura de pago de intereses, de conformidad con el artículo 23 del Código de la misma Ley 100 del 93, si está en fondo privado, dependiendo de cómo esté la circunstancia, se pagaría, ya sea a través de cálculo actuarial o a través de la figura de intereses. Como no sabemos exactamente a qué fondo estaría afiliado, pues se viene esa situación. Atendiendo a las resultas del proceso, se condenará al demandado al pago de las costas de este, disponiéndose incluir como la liquidación de costas como agencias en derecho a su cargo y a favor del demandante la suma de 700.000 pesos, que es más o menos entre el 4 y el 10% del valor total de la condena, acorde a las previsiones del artículo 365 del CGP, aplicable por remisión del artículo del 145 del Código Postal del Estado de la Seguridad Social, en armonía con el acuerdo vigente del Consejo Superior de la Judicatura para establecer las agencias en derecho de los procesos ordinarios de naturaleza civil, el cual se asemeja a la laboral para efectos de agencias en derecho, porque no hay una regulación especial. Por Secretaría deben liquidar los demás gastos que genere el trámite de instancia. Por lo expuesto, brevemente, el Juzgado Cuarto del Circuito de Bucaramanga, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar que entre el señor Jairo Gómez Pedraza y el señor Dairo de Jesús Quiroz Arrieta existe una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido con extremos temporales del 3 de marzo del 2016 al 14 de julio del 2019. Segundo, condenar al señor Dairo de Jesús Quiroz Arrieta a reconocer y pagar al señor Jairo Gómez Pedraza las siguientes sumas de dinero por conceptos debidamente indexados a la fecha, sin perjuicio de la actualización que se genere hasta que se haga efectivo su pago. Cesantías, 2.999.327 pesos. Interés a las cesantías, 313.208 pesos. Prima de servicios, 2.999.327 pesos. Vacaciones, 1.713.859 pesos. Tercero, condenar al señor Dairo de Jesús Quiroz Arrieta a reconocer y pagar el fondo de pensiones en que se encuentra afiliado el señor Jairo Gómez Pedraza los aportes en pensiones dentro del periodo comprendido entre el 3 de marzo del 2016 y el 14 de julio del 2019, teniendo en cuenta como IBC los salarios señalados en la parte motiva de esta providencia. Cuarto, absolver al señor Dairo de Jesús Quiroz Arrieta los demás cargos formulados en su contra. Quinto, condenar en costas al demandado Dairo de Jesús Quiroz Arrieta, de hecho su cargo y a favor del demandante, la suma de 700.000 pesos. La anterior decisión se notifica en estrados. Parte demandante tiene la palabra. Sí, señor juez. Atendiendo a las determinaciones tomadas por su despacho, me permito, por medio del presente, interponer recurso de apelación en los siguientes términos. En primero, pues, si se entiende que estamos bajo el amparo de la presunción legal de una relación de trabajo entre las partes, no se entiende de manera muy clara cómo es que se opta por conceder, de acuerdo al material probatorio aportado, unas prestaciones y negar, pues, lo correspondiente a la indemnización por despido sin justa causa y sanción moratoria cuando estas están debidamente probadas. Si bien es cierto que puede ser un hierro imputable al testigo, que es un testigo, hablamos del señor Oscar Galeano, que estábamos ante una persona que en realidad no tenía pues como total conocimiento de lo que hacía, porque simplemente era un mensajero, al cual simplemente se le citó para que diera fe de lo poco que intervino en los hechos. Debe tenerse en cuenta que pues no es ni lógico ni consecuente que, estando probado por parte del mismo demandante y por parte de la señora Gloria Amparo Ortiz, los hechos en cuanto a cómo ocurrió el despido, la terminación anormal del trabajo, pues el despido sin justa causa de parte del demandado hacia mi cliente. ¿Esto por qué? Porque es que está más que probado, está debidamente soportado, tanto con testimonios como con historias clínicas, que básicamente lo echó cuando estaba enfermo. Estamos hablando de una persona que fue como que, está enfermo, no se recuperó, listo, lo echamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no se entiende cómo es que no se concede una indemnización por despido sin justa causa cuando esté debidamente soportada esa situación. Igualmente, respecto a la sanción moratoria, pues estamos ante un caso en el que, pues si estamos ante una presunción de trabajo, señor juez, pues lógicamente tenemos que tener presente que esa sanción moratoria pues viene coligada pues a la concesión y demás a creencias laborales. Entonces tampoco se encuentra conformidad en el hecho de que ésta se niegue, pues por los hechos, por el hecho de que todo pues obedece a un nexo de causalidad en virtud de la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo. Igualmente, pues también extraña
el suscrito que pues no se hiciera referencia a los perjuicios inmateriales objetivados que se solicitaron en el escrito de demanda, toda vez que, como ya se ha dicho, está plenamente acreditado cuáles fueron las condiciones en las que mi cliente fue despedido y por las cuales pues fue desechado y expulsado de su trabajo como conductor por parte del demandado. Muchas gracias. Apoderado de la pasiva tiene la palabra. Su señoría, muchas gracias. Sea esta la oportunidad también para interponer el recurso de apelación. Pues, aprovechando esta oportunidad, solicito al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Laboral en revocar la sentencia de primera instancia en todas y cada una de sus condenas, teniendo en cuenta los siguientes cargos. Primero, pues una indebida valoración probatoria por el Honorable Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, teniendo en cuenta de que las empresas transportadoras de carga develan una relación entre las partes, más no define la existencia de una relación laboral. Aunado a lo anterior, se establece que precisamente las empresas dan fe de que existe una relación comercial directamente con el señor Jairo, ¿sí? Con el demandante. También pues se debe tener en cuenta pues que este despacho lo manifiesta de manera parcial, se da la presunción del contrato, ¿sí? Y miramos que dentro de la confesión por parte del demandante y también los aportes dados mediante los testimonios traídos por la misma parte activa, se logra vislumbrar precisamente esa autonomía que tenía el señor Jairo con su vehículo de automotor, que lo tenía en calidad de arrendamiento, ¿sí? Entonces, este honorable despacho, pues, de primera instancia no ha tenido en cuenta precisamente esa confesión, donde también manifiesta el señor Jairo de que él era el encargado de conseguir los clientes, de contratarlos y de negociarlos. Adicionalmente, podemos verificar en la respuesta emitida por BIS, que fue debidamente aportada a su honorable dependencia, que precisamente el señor Dairo fungía como beneficiario y como cliente de transporte de carga, donde ahí se adjuntan los 8 manifiestos, de los cuales 7 fueron en el año 2016 y uno en el año 2018. O sea, el demandado tenía la calidad de cliente a favor del señor Jairo. De igual forma, los testimonios y del mismo señor Jairo se logra determinar de que él llevaba en compañía a su señora esposa y pues tenía esa libertad, tenía un ayudante en la ciudad de Bucaramanga que le colaboraba con la materialización de su actividad mercantil, ¿sí? También pues el segundo pues es la inexistencia de la certeza de la línea coherente entre el interrogatorio de parte del señor Jairo de Jesús y los testimonios. No se logró acreditar más allá de toda duda razonable la existencia de un contrato de trabajo verbal a término indefinido, ¿sí? Y para desgracia de la parte activa, sí se logró demostrar de que precisamente el señor Jairo tenía una autonomía en la realización de la prestación de sus servicios a terceros que no tenían nada que ver con el señor Dairo, y por ello se debe dar aplicabilidad a la sentencia de SU 079 cuando se logra comprobar que en efecto no existe una relación subordinada entre las partes. Se impone como consecuencia el decaimiento de la reclamación de salarios y prestaciones sociales derivadas del mismo a cargo del presunto empleador, ¿sí? De igual forma, pues, sea esta la oportunidad para manifestar de que con respecto a la indemnización por falta de pago o a la indemnización por despido sin justa causa no tienen vocación de prosperidad, en virtud de que precisamente el señor Jairo nunca hizo una reclamación del pago de prestaciones sociales o aportes a seguridad social, porque nunca tenía derecho, y él lo sabía, ¿sí? Cosa distinta donde él hubiese dicho, porque pues en el interrogatorio de parte, él manifiesta de que nunca le hizo esa solicitud, lo hizo solamente ya cuando pues terminó la relación contractual entre las partes, que él hoy pretende tergiversar acá en este juicio, ¿sí? Él nunca lo solicitó, y la testigo, la señora esposa, la señora Gloria Amparo Ortiz, también manifiesta de que no tiene conocimiento de que dentro de la relación contractual el señor Jairo hubiese pedido el pago de prestaciones sociales. Si lo hubiese hecho, pues se hubiera formalizado precisamente ese contrato de arrendamiento que se había mantenido de forma verbal por la confianza que se le tenía, ¿sí? Entonces, en virtud de eso, solicito al honorable tribunal de que pues está aprobada que el presente
en la presente relación contractual entre las partes, la prestación del servicio, había una prestación del servicio, pero era a favor de sí mismo, ¿sí? Y no existió un pago de un solo peso siquiera por la labor que él prestaba a título de salario, remuneración o bonificación, ¿sí? Quien les pagaba eran las empresas con las que el mismo señor Jairo contrataba, ¿sí? Entonces, eso es, su señoría. Muchísimas gracias. Pues está debidamente interpuesto y sustentado el recurso de apelación tanto por la parte demandante como por la parte demandada, se concede el mismo en el efecto suspensivo de conformar con el artículo 66 del Código Sustantivo del Código Postal de Trabajo y la Seguridad Social, y por tanto se ordena la remisión inmediata del expediente ante el superior jerárquico para que resulte el recurso de alzada. No siendo más el objeto de la presente audiencia, sea por terminar la misma, cuando son las 12:06 de la tarde, porque en ella participaron el suscrito juez Alexander de Efraín Barbosa Fuentes, secretario Elvisarón Camacho Villafaña. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Y las actas y lo correspondiente va a quedar esto en el OneDrive respectivo, se cargarán creo que la semana siguiente. Esperamos que sí, porque estamos con bastante carga. Dios los bendiga. Muchas gracias, señor.